trasladamos a la página 302 y ahí dice prevención especial. Veamos a quién está dirigida la prevención especial. Según Cuello Calón, la pena debe obrar sobre el delincuente, creando en él, por el sufrimiento que contiene, motivos que le aparten del delito en el porvenir. Esta prevención especial está dirigida concretamente a aquellas personas que sí han cometido ya algún delito. Al adecuar su conducta a algún tipo penal, esa persona, ese sujeto recibe una sanción. Esa sanción que se le aplica, pues tiene que, fíjense, ese sufrimiento que contiene esa sanción o que conlleva o que tiene como consecuencia el cumplimiento de esa pena por el sufrimiento que le causa, pues entonces esa persona no tiene o al menos no debería volver a delinquir. ¿Por qué? Porque ha sufrido en carne propia el sufrimiento o las consecuencias de esa pena. Entonces, la prevención especial va dirigida a aquellas personas que sí han cometido un delito y qué es lo que se quiere lograr con el cumplimiento de una pena. Pues por el sufrimiento que contiene esa pena, se quiere lograr la reinserción social del sujeto que ha delinquido. Luego nos trasladamos a la página 305 para hablar de las clases de penas. Y nos vamos a remitir al artículo 25, por favor. Si alguien le puede dar lectura. ¿Sí? ¿Alguien lo tiene a mano, por favor? Artículo 25. La sanción, doctora. Sí, señora, por favor. Ya. Artículo 25, la sanción. La sanción comprende las penas y las medidas de seguridad. Tiene como fines la enmienda y readaptación social del delincuente, así como el cumplimiento de las funciones preventivas en general y especial. Muy bien, ¿qué es lo que acabamos de leer? Fíjense, ese capítulo comienza diciendo, ese capítulo tiene, como título, las penas, dice, ¿no? Cuando nosotros hablamos en materia penal de sanción, entonces en materia penal tenemos dos clases de sanción. Una que vienen a ser las penas, que enseguida vamos a ver cuáles son, y otras las medidas de seguridad. Cualquiera de esas dos, o en algunos casos, el juez puede aplicar ambas en función a la clase del hecho que se esté sancionando. Puede que aplique solamente una pena o puede que aplique solamente una medida de seguridad o puede aplicar ambas. Eso queda en función a las circunstancias del hecho y a la valoración que aplica el juzgador. Luego nos trasladamos, fíjense, al libro, seguimos con el libro en la misma página 305 y vamos a bajar un poquito casi al final del párrafo donde habla de las clases de pena, después del punto seguido, dice, la economía jurídico-penal boliviana, ¿me siguen? Sí, muy bien. La economía jurídico-penal boliviana distingue dos clases de penas. Ahora nos quedamos hablando concretamente solo de las penas. Más adelante hay un capítulo donde nos habla de las medidas de seguridad. Aquí nos quedamos hablando solamente de las penas. Y nos dice aquí que la economía jurídico-penal boliviana distingue dos clases de penas. ¿Cuáles son? Principales y accesorias. Fíjense, si le preguntan a ustedes en su examen, clases de pena, no se vayan a ir ustedes a hablar directamente presidio, reclusión, días multa. No. Primero, ¿cómo están clasificadas las penas? Las penas están clasificadas en dos, en penas principales y penas accesorias. Ahora, si la pregunta viene, ¿cuáles son las penas principales? Ahí sí comienza usted a mencionar presidios, reclusión, días multa y prestación de trabajo. Pero ¿cómo están clasificadas las penas? Primero están en penas principales y penas accesorias. Entre las penas principales, nos dice ahí a continuación, el artículo 26 señala la siguiente. Pues vamos al artículo 26 del Código, por favor.
para que veamos cuáles son esas penas principales. ¿Lo tienen? Por favor. ¿Quién lo quiere leer? Artículo 20. Ya, siga, por favor. ¿Quién estaba con la lectura? Presidio, reclusión, prestación de trabajo y días y multa. Muy bien, fíjense, ahí el artículo 26 nos enumera 4 penas principales. Entonces, como penas principales tenemos el presidio, la reclusión, la prestación de trabajo y días multa. Muy bien. Y fíjense ahí abajito del mismo artículo dice, es pena accesoria la inhabilitación especial. Cuando nosotros hemos visto aquí en la página 305 del libro que nos dice de que la economía jurídico-boliviana distingue 2 clases de pena, primero nos habla de las principales y nos habla como segundo de las accesorias. Y aquí el numeral 26, cuando hace referencia a las accesorias, que hay un artículo más adelante donde nos explica a cabalidad cuáles son, pero aquí nos menciona el artículo 26, dice, es pena accesoria la inhabilitación especial. ¿A qué se refiere cuando decimos inhabilitación especial? La inhabilitación especial, pues, se refiere a la prohibición, a la limitación, a la restricción de algún derecho como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. Un poquito más adelante vamos a entrar a analizar bien y van a entender bien a cabalidad de qué se trata, si es que no se están acordando. Fíjense, sigamos con la página 305 del libro, ¿me están siguiendo? Y ahí fíjense, enseguida, después de enumerar las penas principales, también dice, como pena accesoria, el mismo artículo señala la inhabilitación especial. Eso está perfecto. Dice, la diferencia entre las penas principales, marquen todo esto por favor, y penas accesorias, radica en que las primeras, es decir, las principales, pueden aplicarse solas y en forma autónoma. Las penas accesorias, en cambio, se aplican como dependiente de una principal. A ver. Antes de que les explique esta parte, me interesa que podamos identificar bien primero cuáles son las penas accesorias. Y para eso me voy a adelantar un poquito y nos vamos a ir, porque quiero que me entiendan esta parte que les estoy explicando. Me voy a adelantar un poquito en el libro y luego vamos a volver. Vamos a la página 321 del libro, por favor. Luego vamos a volver, no se preocupen, no me estoy saltando todo eso. Vamos a la página 321, donde nos habla de las penas restrictivas de derecho. Artículo 36. Artículo 34 primero. Inhabilitación especial. Veamos cuáles son. Fíjense que en el artículo 26 primero nos ha dicho que son, como dice, como pena accesoria, el artículo 26 señala, dice, la inhabilitación especial. Veamos, vamos al artículo 34 y veamos qué es la inhabilitación especial, para que pueda explicarles bien a cabalidad con relación a las 2 penas y ustedes me puedan comprender. Ya sabemos cuáles son las principales. Las principales son presidio, reclusión, días, multas y prestación de trabajo. Muy bien. Ahora veamos e identifiquemos cuáles son esas penas accesorias. Dice que las penas accesorias son las denominadas inhabilitación especial. Y artículo 34, síganme por favor, yo lo tengo el artículo. La inhabilitación especial consiste en, numeral 1, la pérdida del mandato, cargo, empleo o comisión público. 2, la incapacidad para
para obtener mandatos, cargos, empleos o comisiones públicas por elección popular o nombramiento. 3. La prohibición de ejercer una profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de autorización o licencia del poder público. Una inhabilitación especial, un ejemplo sería que el abogado, a ver, nosotros mientras ejercemos la profesión de abogado, en el cumplimiento de la profesión, porque yo como persona, yo María Belén Serrate, yo nomás como una ciudadana más cualquiera, dejando a un lado la profesión, yo puedo incurrir en un homicidio, en un robo, en una estafa, en una apropiación indebida, puedo. Entonces, cuando se aplica una inhabilitación especial, es cuando el delito se comete en cumplimiento de ese oficio. Ahora, yo como abogada, aprovechando la confianza de mi cliente, pues incurro en una, en una falsificación, en una falsedad, en el ejercicio de mi profesión. ¿Qué quiere decir? Que me van a procesar penalmente, el juzgador me va a aplicar una pena principal, que va a ser de reclusión, y además me aplicará una pena accesoria. Fíjense, además estamos diciendo, quiere decir que van a ir las dos juntas. ¿En qué va a consistir esa pena accesoria? Como el delito lo cometí en ejercicio de mi profesión, esa pena accesoria será de prohibición de ejercer la profesión de abogado por el lapso de 2 años. Esa viene a ser la pena accesoria. ¿Me están comprendiendo? Entonces, cuando el delito se comete en el ejercicio de cierta función. Otro ejemplo, un comerciante. En el ejercicio mismo del comercio, esta persona incurre en desvío de clientela, que es una conducta delictiva relacionada al comercio. Al desvío de clientela. Me denuncian, me procesan, el juzgador me aplica una pena principal por el desvío de clientela, que ahorita no lo tengo en la mente cuál es la pena. Además de aplicarme la pena principal, que señala el tipo penal de desvío de clientela, además fijará una pena accesoria contra ese comerciante dentro de la misma sentencia que, pues, consiste en la prohibición del ejercicio por el tiempo que considere el juez. ¿Se dan cuenta? Esas son las penas accesorias. Por eso, fíjense, y ahora volvamos otra vez, por favor, donde estábamos en el libro, a la página 305, y volvemos a leer el último párrafo. Dice, la diferencia entre las penas principales y las penas accesorias radica en que las primeras pueden aplicarse solas y en forma autónoma. Las penas accesorias, en cambio, se aplican como dependientes de una principal. ¿Qué quiere decir esto? Que decía, si yo cometo el delito, yo fuera de mi profesión, yo pues me incurro en una falsedad, utilizo el mismo ejemplo, si yo incurro en una falsedad fuera de mi profesión, yo ya soy abogada, pero fuera de mi profesión, no era documentos de mi cliente, yo no estaba en el ejercicio de la profesión. Fuera de la profesión, yo incurro en una falsedad, me van a aplicar una pena principal, nada más. Pero si esa falsedad la cometo en una accesoria. ¿Qué quiere decir en este último párrafo? Que las penas principales van solas, son autónomas, pueden aplicarse solas. En cambio, las penas principales se aplican solas. En cambio, las penas accesorias, ellas nunca van a ir solas. Ellas, como su nombre lo dice, ellas van adheridas a una pena principal siempre. En cambio, las principales pueden aplicarse solas ellas, pero una accesoria nunca irá sola. Una accesoria va como consecuencia de una principal.
¿Estamos de acuerdo con eso? Doctora, buenas noches. Una consulta. Buenas noches. En el caso de un profesional que se le da una pena principal y una accesoria, ¿la accesoria empieza después que ha cumplido la principal? Gracias. Perfecto. Que no pueden al mismo Buenísima tiempo. su pregunta. No, no son de cumplimiento simultáneo. Primero se cumple la principal, al día siguiente de haberse cumplido la principal, se comienza a computar la pena accesoria. No son de cumplimiento simultáneo, por favor. Se cumplen en tiempos diferentes. Imagínense, no tendrían, como que pierde su eficacia, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo como abogada que he cometido una conducta delictiva en el ejercicio de mi profesión, me voy a la cárcel y allá mismo estoy privada de ejercer la profesión por tanto tiempo. No tendría sentido, ¿no? Como que no se cumpliría con esa finalidad. Entonces, la idea es que cumple primero la principal, al día siguiente comienza a computarse el término para la pena accesoria. Quiere decir, si me condenan por 3 años, 5 años, estoy privada de libertad, recupero mi libertad, al día siguiente de los 5 años comienzan a contarse recién los 2 años que voy a estar inhabilitada para ejercer la profesión. ¿Listo? ¿Estamos bien con eso? Doctora, entre privación, entre presidio y reclusión. Ahorita llegamos ahí. Ahorita llegamos, en este mismo tema lo tenemos. Ahorita un poquito más adelante llegamos a eso y vamos a ver la diferencia. ¿Listo? ¿Seguimos? Doctora, buenas noches, por favor. Sí. La pena especial que dice aquí en el... Principal, no hay especial. Penas principal y pena accesoria. Aquí dice especial. A ver, ¿dónde está leyendo? Artículo 34. Inhabilitación especial. Inhabilitación especial. Ya está bien. La inhabilitación especial. Sí. ¿Sí? Inhabilitación especial. Inhabilitación especial. Ok. Pérdida de mandato, ya. Ahora sí. Sí, ya entendí. Gracias. Gracias, doctora. Muy bien. La inhabilitación especial es precisamente, don Miguel, la pena accesoria. Yo quiero que ustedes no se me vayan a chipar en esto. A ver, primero, ¿cómo están clasificadas las penas? En principales y accesorias. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales? Presidio, reclusión, días, multas y prestación de trabajo. ¿Cuáles son las accesorias? La inhabilitación especial. Esa es la forma como tienen que mencionar la clasificación, cómo tienen que desglosarla las penas. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces. Y ahora sí nos vamos al capítulo 20 y ahí vamos a hablar de lo que nos preguntaba ahorita su compañero, diferencias entre presidio y reclusión. Y dice ahí, fíjense, estoy en la página 309, penas privativas de libertad. Cuando nosotros hablamos de las penas principales, dentro de esa categoría de penas principales hay algunas que son privativas de libertad y otras no son privativas de libertad. Entre las penas privativas de libertad, fíjese que señalan el código, dicen, incluye en el catálogo de penas principales las penas privativas de libertad. ¿Cuáles son? Presidio y reclusión. De esas 4 principales que hemos mencionado, las privativas de libertad solo es presidio y reclusión. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y ahora sí. ¿Qué artículo? Disculpe, privativa de libertad, doctora. No le he mencionado ningún artículo. Enseguida le digo el artículo 27. Okay. El artículo 27 y vamos a ver lo que es presidio y primero el numeral 1 y luego el numeral 2. Vamos a ver lo que es reclusión y ahí vamos a notar la diferencia entre el uno y el otro. A pesar de que ambas son privativas de libertad, cada una, artículo 27, fíjese, artículo 27 dice, son penas privativas de libertad. ¿Me están siguiendo? Numeral 1, presidio. ¿Quién lee presidio, por favor? Presidio. El presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad y tendrá duración de 1 a 30 años. En los de concurso, el máximo no podrá en ningún caso exceder de 30 años. Muy bien.
esa segunda parte de que el concurso no podrá exceder más de 30 años, y eso ya lo estudiamos y ya lo recordamos cuando estudiamos el tema de la teoría del concurso. Bien, ¿cómo nosotros identificamos entre presidio y reclusión? Nos dice que presidio, dice, el presidio se aplicará a los delitos que revistan mayor gravedad. Esto de utilizar estos términos entre presidio y reclusión está nada más en función a la gravedad del delito. A ver, léalo reclusión también, por favor. Numeral 2 del mismo artículo. Reclusión. La reclusión se aplicará a los delitos de menor gravedad y su duración será de 1 mes a 8 años. Muy bien. Marquen en su código. ¿Cómo usted va a identificar cuándo es presidio y cuándo es reclusión? En el presidio se aplicará, marque, a los delitos que revisten mayor gravedad. En cambio, a la reclusión, marquen reclusión, se aplicará a los delitos de menor gravedad. Y marque también, presidio, dice, ¿no? Tendrá una duración de 1 a 30 años. Reclusión de 1 mes a 8 años. Entonces, ¿cuál viene a ser la diferencia? Fíjense, simplemente está en la denominación, en el término que se va a utilizar para hacer referencia a la comisión más grave o a la comisión menos gravosa del delito. Ambas son privativas de libertad. Simplemente se utiliza el término para poder diferenciar entre cuando se trata de sancionar a un delito de mayor gravedad o cuando se trata de sancionar a un delito que revista menor gravedad. Cuando es de mayor gravedad, cuando es un delito grave, entonces, y la pena va a ser mayor, es decir, como mínimo de 1 a 30 años, entonces se utiliza el término presidio. Cuando se trata de un delito de menor gravedad y la sanción a aplicarse o la pena a aplicarse esté comprendida entre 1 mes a un máximo de 8 años, entonces ahí el juez va a utilizar el término de reclusión. Es solamente una forma de enunciar porque ambas son privativas de libertad. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Seguimos entonces. Siguiendo con el libro, tenemos la detención domiciliaria en la página 313, artículo 58, por favor. Artículo 58, detención domiciliaria. ¿Cuándo es que procede la detención domiciliaria? ¿Alguien lo encontró? Cuando la pena no excediera de 2 años, podrán ser detenidas en sus propias casas las mujeres y las personas mayores de 60 años o valetudinarias. Valetudinaria quiere decir enfermas, con una enfermedad grave, ¿ya? A eso se refiere. Entonces, fíjense, ¿cuándo procede la detención domiciliaria? Dice, cuando la pena no excediera de 2 años. En este caso, la pena, ¿qué vendría a ser? ¿Presidio o reclusión? Reclusión. Muy bien. Fíjense, ¿quiénes se benefician con esta detención domiciliaria? Las mujeres, las personas mayores de 60 años o aquella persona que esté gravemente enferma, con una enfermedad grave, con una enfermedad terminal. Estas personas pueden beneficiarse con la detención domiciliaria siempre y cuando la pena no exceda a 2 años. Muy bien. Esta parte no está en el libro, ¿no? Está en la página 313. Ah, 313. Sí. Dijimos primero página 313, artículo 58.
Y luego seguimos hablando de lo que es la prestación de trabajo, artículo, a página 315, seguimos dentro de las penas principales, ¿cierto? Ya vimos lo que era reclusión, ya vimos lo que era presidio, ahora vamos a la prestación de trabajo, página 315 en el libro, artículo 28 en el código. ¿Alguien lo encuentra, por favor, y le da lectura? Prestación de trabajo. Sí. La pena de prestación de trabajo en beneficio de la comunidad obliga al condenado a prestar su trabajo en actividades de utilidad pública que no atenten contra su dignidad y estén de acuerdo a su capacidad. La prestación de trabajo no interferirá en la actividad laboral normal del condenado. Se cumplirá en los establecimientos públicos y en las asociaciones de interés general en los horarios que determine el juez. Tendrá una duración máxima de 48 semanas y semanalmente no podrá exceder de 16 horas ni ser inferior a 3 horas. Sí. La prestación de trabajo solo podrá ejecutarse con consentimiento del condenado. En caso de que el condenado no preste su consentimiento, la sanción se convertirá en pena privativa de libertad. A este efecto, un día de privación de libertad equivale a 2 horas semanales de trabajo. Esta sustitución se realizará por una sola vez y una vez realizada no podrá dejar de ejecutarse. El juez de vigilancia deberá requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la entidad empleadora. En caso de que los informes no sean favorables, se convertirá en privación de libertad conforme al párrafo anterior. Muy bien. Fíjense, la prestación de trabajo, ¿en qué consiste? En un trabajo en beneficio de la comunidad. Por eso dice que tiene que ser, dice, en entidades públicas. Quiere decir que el trabajo que realiza el condenado tiene que ser en beneficio de la comunidad y además no tiene que atentar contra la dignidad del condenado. Imagínese usted, profesional, abogado, lo mandan, beneficio de la comunidad, pues hacer limpieza a los canales, como se acuerdan que una vez le aplicaron esta sanción a los, ¿cuándo fue? Después de carnaval, a los que hicieron, no sé qué, alguna cosa hicieron, peleas, no sé qué hubo, y los pusieron después de terminó el carnaval y lo pusieron a que limpien unos canales. Entonces, no tiene que atentar contra la dignidad de la persona. Les decía, usted profesional, ¿lo pueden poner a que limpie un canal? No, pues cierto, eso atenta contra su dignidad. Entonces, otra cosa que también dice, que señala que tiene que estar el condenado de acuerdo. Si él no acepta, si no está de acuerdo, entonces esa prestación de trabajo puede convertirse en privación de libertad que vendría a ser una reclusión, está correcto. Y se le van a computar, fíjense, dice, 2 horas, dice, semanales de trabajo equivalen a un día de privación de libertad. Entonces hay un cambio ahí en la aplicación, en la pena, cuando el condenado no está de acuerdo con esa aplicación, con esa sanción que se le está aplicando por atentar contra su dignidad. ¿Listo? En el caso del abogado. ¿Sí? En el caso del abogado, ¿él puede prestar su servicio entonces, doctora, o en cualquier otra profesión? ¿Así es o no? Podría ser al servicio de la comunidad, claro que sí, podría ser, por ejemplo. Podía ser, pero claro, tiene que ser, no es que le van a dar a escoger, sino que va a ser la que el juez, claro, el juez va a buscar una. Usted es profesional abogado y no, como le decía, no lo va a mandar a barrer las calles. Entonces le va a aplicar una prestación de trabajo acorde a su nivel profesional, a los conocimientos que usted tenga, al estatus que usted maneje en el entorno social. Entonces, en función a ello, le aplicará la sanción que considere más conveniente, pero siempre cuidando de no atentar contra la dignidad del condenado. ¿Listo? Si eso tenemos como prestación de trabajo, fíjense, siguiendo con el libro, nos vamos a la página 316 y hablan de las penas pecuniarias. ¿Cuáles son las penas pecuniarias? Artículo 29, por favor. Son
las multas. ¿Alguien puede dar lectura a este artículo? Artículo 29, días multa. La multa consiste en el pago a la caja de reparaciones de una cantidad de dinero que será fijada por el juez en días multa, en función a la capacidad económica del condenado, sus ingresos diarios, su actitud para el trabajo y sus cargas familiares considerados al momento de dictarse la sentencia. El mínimo será de 1 día multa y el máximo de 500. Las cuotas que el condenado deba pagar no superarán al máximo embargable de su sueldo, si este fuera su única fuente de recursos. El monto máximo total del día multa no podrá sobrepasar de 25 salarios mínimos mensuales nacionales. Si el condenado no da información suficiente sobre sus ingresos, patrimonios y otras bases para el cálculo de una cuota diaria, entonces ella podrá evaluarse estimativamente. En la resolución se señalará la cantidad de días multa, monto de la cuota diaria y el plazo de pago. Muy bien. Cuando hablamos entonces de días multas, hablamos de esas penas pecuniarias, de ese monto de dinero que el juez impone al condenado y que está obligado a pagar. Ese monto de dinero será tomando en cuenta las condiciones del condenado, sus cargas familiares, es decir, los gastos que tiene que cubrir ese condenado, y en ningún caso podrá ser la cuota que tenga que pagar, no podrá superar al monto embargable mensual. ¿Cuánto es el monto embargable mensual? ¿Cuál es el porcentaje que se puede embargar de manera mensual a un salario? El 20%. No se puede embargar más del 20%. Solamente por asistencia familiar puede superar el 20%. Solamente cuando se trata de asistencia familiar. En los demás casos no puede ser mayor al 20%. Listo. Esas entonces son las penas principales. Estamos clarísimos con las penas principales, ¿cierto? Luego, ahora sí, volvemos a la página 321, que es la que habíamos visto al comienzo, artículo 34, que ya lo leímos, y vamos a seguir hablando ahora de las penas accesorias. El artículo 34, la inhabilitación especial, que ya lo leímos. Ahora vamos a hablar del artículo 36, por favor. Estoy en la página 321 del libro, artículo 36 en el código. Ahí dice, en el libro dice, penas restrictivas de derecho, : inhabilitación especial. Artículo 36. ¿Quién lo tiene, por favor? Artículo 36. Incapacidad, aplicación de la inhabilitación especial. Se impondrá inhabilitación especial de 6 meses a 10 años después del cumplimiento de la pena principal, cuando el delito cometido importe violación o menosprecio de los derechos y deberes correspondientes al mandato, cargo, empleo o comisión, incompetencia o abuso de las profesiones o actividades a que hace referencia el artículo 34 y se trate de delitos cometidos. Numeral 1. Por funcionarios públicos, mandatarios, comisionados en el ejercicio de sus funciones. Numeral 2. Por médicos, abogados, ingenieros, auditores financieros y otros profesionales en el ejercicio de sus profesiones. O, numeral 3, por los que desempeñen actividad industrial, comercial o de otra índole. En los casos anteriores, la inhabilitación especial es inherente al tiempo de cumplimiento de la pena privativa de libertad. El mínimo de la pena de inhabilitación especial será de 5 años en los siguientes casos. Numeral 1. Si la muerte de una o varias personas se produce como consecuencia de una grave violación culpable del deber de cuidado. 2.
si el delito fuera cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Muy bien, fíjense. Aquí nos dice entonces cuál es la duración máxima de la inhabilitación especial. Y aquí mismo en este artículo menciona lo que ya habíamos explicado sobre la forma de su cumplimiento. De 6 meses a 10 años en los primeros 3 numerales. De 6 meses como mínimo y máximo como 10 años. Y luego fíjense en la segunda parte, en esos otros 2 numerales que menciona, dice el mínimo de la pena de la inhabilitación especial será de 5 años, el mínimo. Y menciona los 2 numerales en qué caso como mínimo la inhabilitación será de 2 años. ¿Ya? ¿Nos queda claro lo que es la inhabilitación especial? Nos queda claro ahora ya lo que es la pena accesoria, ¿cierto? ¿Listo? ¿Estamos bien con eso? Muy bien. Ahora sí. ¿Qué sigue en el libro ahora? Bien, hasta ahí hemos hablado todo con relación a las penas. Ahora vamos a hablar de las medidas de seguridad. ¿Se acuerdan que al comienzo, cuando hablamos de las sanciones, dijimos penas y medidas de seguridad? Ya este primer capítulo que acabamos de terminar, referente a las penas, ahora el capítulo 21, referente a las medidas de seguridad. Y les voy a dictar un pequeño conceptito, ahí arriba tienen espacio en el libro, para que ustedes anoten sobre lo que se entiende por penas, perdón, lo que se entiende por medidas de seguridad. Anoten, por favor. Son aquellas sanciones complementarias o sustitutivas de las penas. Coma, que el juez puede imponer, coma, que el juez puede imponer con efecto preventivo a un sujeto que comete o que tiende a cometer un delito. Puede imponer efecto preventivo, dijo doctora, ¿no? Ahora le digo dónde se quedó. A ver. Son aquellas sanciones complementarias o sustitutivas a las penas que el juez puede imponer con efecto preventivo a un sujeto que cometió o que tiende a cometer un delito. Y nos vamos a la página 79, por favor, del código. Medidas de seguridad. ¿Qué página, doctora, por favor? No, artículo 79. Estamos en la página 325 del libro, pero quiero que ustedes se vayan al artículo 79 del código. ¿Listo? ¿Lo tienen? Por favor, ¿alguien le puede dar lectura? Artículo 79. Medidas de seguridad. Son medidas de seguridad el internamiento, que puede ser en manicomios o casas de salud, en un establecimiento educativo,
adecuado en una casa de trabajo o de reforma o en una colonia agrícola. La suspensión o prohibición de ejercer determinada industria, comercio, tráfico, profesión, cargo, empleo, oficio o autoridad. La vigilancia por la autoridad, la caución de buena conducta. Muy bien. Fíjense, esas son las medidas de seguridad que pueden aplicarse y que el código no las reconoce y que el juez a su criterio en función a la clase del delito que se haya cometido puede aplicar la que considere conveniente. Porque ustedes se van a fijar cuando leemos un tipo penal, cuando se trata de las penas, nos dice cuál es la pena. Pero si se trata de medida de seguridad, no nos dice cuál es la medida de seguridad. Simplemente puede mencionar la aplicación de una medida de seguridad. Así, pero lo deja abierto a criterio del juzgador para que sea el juez, en función a la circunstancia del hecho, para que aplique la que él considere más conveniente. Aquí el artículo 79 nos da a entender cuáles son esas medidas que pueden ser aplicadas. ¿Listo? Nos vamos a la página 326 del libro. Y fíjense, ahí bajamos, dice medidas de seguridad en el moderno derecho penal y bajamos al segundo párrafo y ahí nos hace una clasificación de acuerdo a lo que hemos leído en el artículo 79 y dice las medidas de seguridad se clasifican, inciso A, en privativas de libertad y ahí nos menciona cuáles pueden ser. Y luego más abajo podemos encontrar el inciso 1. Luego el inciso 2 dice las restrictivas de derecho, que son las que encontramos nosotros aquí en el numeral 2 del artículo 79 y encontramos el numeral 3 que dice las patrimoniales refiriéndose al numeral 3 también del artículo 79. ¿Listo? Ahora fíjense, aquí en esa misma página, en la 326 del libro, dice diferencias con la pena. Ahí nos muestra, el autor nos muestra la diferencia que hay entre pena y una medida de seguridad. Recordemos que las penas, cuando hemos recordado nosotros el concepto, dijimos que las penas es un sufrimiento que se le causa al condenado. ¿Sí? Entonces, la medida de seguridad, y vamos a ver, vamos a anotar algunas que nos señala aquí. Dice, fíjense, el penalista suizo Carlos Stoll estableció las siguientes diferencias de la pena con las medidas de seguridad. Y dice, 1, la pena se establece y se impone al culpable a consecuencia de un delito. Las medidas de seguridad se fundan en el carácter dañoso del agente. Aunque éste no haya llegado a cometer el delito, entonces se puede aplicar una medida de seguridad cuando de alguna manera manifiesta su inclinación a la comisión de un hecho delictivo. Numeral 2. La pena es un medio para causar al reo un sufrimiento. Eso nos dice el concepto que nosotros hemos repasado. La medida de seguridad no tiene ese fin, no tiene la finalidad de causar sufrimiento. Numeral 3. La ley fija las penas según la importancia del bien lesionado, el grado de la lesión o la culpabilidad del autor. Y luego bajamos un poquito más arriba, unas 3 líneas, y dice, las medidas de seguridad tienen los tribunales más amplias atribuciones y suelen imponerse cuando cesa la peligrosidad del sujeto. El juez tiene la libertad de aplicar la que él considere más conveniente. Numeral 4, la pena es una reacción contra la lesión o el riesgo del bien jurídico que tiene la protección penal, o sea, tiene un sentido represivo, esa es la pena. La medida de seguridad debe proteger a la sociedad antes del daño o del riesgo y tiene por consiguiente un sentido preventivo. Algunas de las diferencias que ha podido notar el autor con relación a las penas y a las medidas de seguridad. Y ahí seguimos en la página 327 y fíjense, nos dice medidas de seguridad predelictuales. Marquen. Se denomina así a las que se aplican a toda persona
que por su forma de vida antisocial, por sus compañías, etcétera, se presume que puede delinquir. Y se las ¿Qué imponen. artículo, disculpe? No, estoy en la página 327, no se me pierdan. Página. Cuando digo página, es el libro. Cuando digo artículo, es el código. ¿Y qué código, qué artículo aplica esta medida de seguridad? No. No, espérenme. Cuando hay esto, es doctrina. Cuando hay código, directamente nos vamos al código. Esto es doctrina. Ya, 327. ¿Me están siguiendo en el libro? 327 dice medidas de seguridad predelictual. Esto es doctrina. ¿Sí? Marcaron lo que les dije, marcaron ese conceptito. Las predelictuales, como su nombre lo dice, se aplica antes que el sujeto delinca, cuando por su conducta, cuando por las compañías, cuando por por alguna manifestación ha tenido sobre la inclinación a la comisión de un hecho delictivo. Entonces, ante estas manifestaciones, entonces el juez puede aplicar medidas de seguridad. Y ahí bajamos un poquito más y encontramos un subtítulo que dice medidas de seguridad de carácter postdelictual. Y se denominan así, dice, por aplicarse a los sujetos que han cometido uno o más delitos y cuando se presume que la pena no es suficiente a los efectos de su corrección y readaptación. Entonces, como su nombre lo menciona aquí, postdelictual, ya cometió un delito, se le aplica una pena, pero se considera de que esa pena no ha sido suficiente y que además de esa pena, también requiere de una medida de seguridad que lo ayude a su corrección y a su readaptación social. Entonces, fíjense, esas son las penas, esas son las medidas de seguridad que hay predelictuales antes de la comisión del delito y hay postdelictuales después de la comisión de un delito. Y luego ahí tenemos medidas de seguridad que ya las leímos, en las que nos señala el artículo 79 del Código. ¿Qué más dice el Código con relación a las medidas de seguridad? Bueno, y aquí en el Código vamos a encontrar cuando dice, fíjense aquí en el artículo 79 nos ha hablado del internamiento, por ejemplo, en el artículo 80 nos explica sobre el internamiento. El 81, internamiento de semi-imputables. Entonces, el artículo 82, internamiento para reincidente. El 84, vigilancia por la autoridad, lo que nos ha mencionado el artículo 79. Fíjense, de ahí en adelante, a partir del artículo 79, ustedes ahí pueden ir leyendo para que ustedes vayan recordando a qué se refiere cada una de esas medidas de seguridad que puede aplicar el juez o el juzgador dentro de la comisión de un delito o ya sea para evitar la comisión de un hecho delictivo cuando la persona demuestra cierta inclinación a la comisión de hechos delictivos. Hasta ahí terminamos con lo que son las medidas de seguridad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Sí, una consulta, doctora. En nuestro medio, entonces, un ejemplo de medidas de seguridad predelictuales sería las personas que viven en los canales, que se las lleva a algún lugar. No, sí, predelictuales, sí, puede ser a estas personas o también sabe a quiénes se les aplican, a los pandilleros. Claro, porque a las pandillas también, sí. No han cometido ningún delito, pero, no sé, están vagando por la calle. Sí, ajá. Amedrentando a la gente. Amedrentando a la gente y por el modo de vida que tienen, por las compañías con las que siempre están reunidos, por ese su entorno social que ellos manejan, por la conducta que tienen. Entonces eso denota de que en algún momento pues van a cometer algún delito. O también hay algunos tipos penales, o hemos leído donde dice, se aplicará una medida de seguridad. No llega a la comisión del delito,
Ahorita le voy a mostrar. Ya no me recuerdo si es en el desistimiento o en el arrepentimiento eficaz, donde dice, fíjense, no se llega a cometer el delito, Eduardo, pero ya el código nos dice, se aplicará una medida de seguridad. ¿Por qué? Porque ya demostró cierta inclinación, como por ejemplo, no me recuerdo ahorita bien el del, aquí estoy, espéreme, en el desistimiento. Por ejemplo, en el delito imposible, dice, si el resultado no se produjere por no ser idóneo los medios empleados o por impropiedad del objeto, el juez dice, solo podrá imponer medidas de seguridad. No se llega a cometer el delito. ¿Se recuerda cuando hablábamos del delito imposible, cuando el objeto utilizado era impropio para el resultado? Entonces, yo lo amenazo a usted con un arma de juguete y le digo que lo voy a matar. Llega la policía, me agarran y usted dice, bueno, tentativa, pues, digamos, no, o amenaza, yo que sé, como a lo que se adecue mejor. Entonces, se descubre que el objeto no es idóneo, el juez puede aplicarme medidas de seguridad. ¿Llegué a cometer un delito? No, pero sí puede aplicarme medidas de seguridad. Entonces, hay ciertos artículos donde ya nos dice ahí el legislador de que en esos casos el juez puede aplicar una medida de seguridad, la que él considere la más conveniente, de acuerdo a las circunstancias como es que se ha presentado el hecho. ¿Listo, Eduardo? Muy bien. Seguimos entonces y ahora vamos a hablar de la responsabilidad civil. Bien, el artículo 14, ¿estamos conmigo en la página 333? El artículo 14 del Código de Procedimiento Penal, ¿alguien lo tiene? Ahí mismo en su código deben de tener procedimiento. Artículo 14 del procedimiento, por favor. ¿Sí, doctora? Sí, señora. De la comisión de todo delito nacen la acción penal para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad, y la acción civil para la reparación de los daños y perjuicios emergentes. Muy bien. Fíjense entonces, ¿qué nos dice el artículo 14 del procedimiento penal? Dice que de la comisión de todo delito, todo, sin excepción, de la comisión de todo hecho delictivo surgen dos acciones. La penal para la investigación, juzgamiento y la aplicación de una pena o medida de seguridad. Y la civil para la reparación de los daños causados a consecuencia de ese delito. Entonces, siempre, fíjense, la comisión de un delito acarrea dos acciones, la penal y la civil. Hasta aquí, hasta este tema de las medidas de seguridad, hemos hablado de todo lo que es la acción penal. Desde el momento de la comisión del delito, pues lo hemos analizado de todas las formas, hasta que hemos llegado a hablar de las penas y las medidas de seguridad. Con eso, con la imposición de una pena o una medida de seguridad, ahí concluye lo que es la acción penal. Ahora, fíjense, hablamos de la responsabilidad civil, que viene a ser esa segunda acción. Para que la víctima pueda ejercer o pueda iniciar el proceso, esto ustedes lo van a repasar en el siguiente módulo cuando pasen procedimiento penal, cuando termina el proceso penal, cuando se ha obtenido una sentencia condenatoria y esa sentencia condenatoria está ya ejecutoriada, la víctima puede iniciar el proceso para la reparación del daño. Pero la condición para que esa víctima pueda iniciar esta nueva acción que es de responsabilidad civil, necesariamente tiene que haber como resultado del proceso penal una sentencia condenatoria y que esté ejecutoriada. Es el requisito. Porque imagínense que como resultado del proceso penal
se haya dictado una sentencia absolutoria. Podemos y puede la víctima iniciarle al mismo acusado la reparación del daño. No puede, pues si se ha demostrado en el penal que él no fue. Por eso es que la condición para iniciar este proceso de la responsabilidad civil o la reparación del daño necesariamente tiene que haber concluido el proceso penal y además que haya dado como resultado una sentencia condenatoria y que además esa sentencia ya se encuentre ejecutoriada. Quiere decir que ya no se puede modificar de ninguna manera. Recién esa víctima puede iniciar su proceso para la reparación del daño o la responsabilidad civil, lo que se llama. Eduardo. Sí, se va a la parte civil, es decir, a un juez civil con todo eso. Puede hacerlo en ambas jurisdicciones. Puede hacerlo en la jurisdicción penal, que también se llama procedimiento para la reparación del daño, se llama, en la vía penal. O puede irse y hacerlo en la vía civil. En cualquiera de las dos jurisdicciones lo puede hacer, Eduardo. Muy bien. Eso ya ustedes lo van a repasar cuando pasen su procedimiento penal, ya lo van a recordar. Listo. Entonces, con eso nos ubicamos en esta parte. Entonces, aquí nos habla de la responsabilidad civil. Nos queda claro entonces que de la comisión de todo hecho delictivo, dice, surgen dos acciones. Y ahora nos vamos a ir, hablando ya de la acción civil, nos vamos a ir al artículo, vamos al código, por favor, artículo 87. Sí, 87. Fíjense que dice responsabilidad civil, dice capítulo 1, responsabilidad civil. ¿Me están siguiendo? Muy bien. Leamos lo que dice el código, por favor. ¿Quién no lee el 87? Artículo 87. Responsabilidad civil. Toda persona responsable penalmente lo es también civilmente y está obligada a la reparación de los daños materiales y morales causados por el delito. Muy bien. Ahí está, fíjense, ahí esto ya redunda en lo que ya hemos explicado. Quien resulte responsable penalmente lo es también civilmente. Quiere decir, quien resulte responsable en el proceso penal, ese mismo responsable tiene que responder por la responsabilidad civil. ¿Listo? Estamos de acuerdo con eso, está claro, ¿cierto? Muy bien. Y leemos el artículo 89. Exención de la responsabilidad civil. ¿Quiénes están exentos de la responsabilidad civil? ¿Quién? Fíjense, ¿quién siendo responsable penalmente, quién podría estar exento de la responsabilidad civil? Artículo 89, ¿alguien lo lee? Artículo 89, excepción de responsabilidad civil. Solo quedan exentos de la responsabilidad civil los que se hallan amparados por una causa de justificación, excepto el causante del estado de necesidad. ¿Quiénes son los amparados en una causa de justificación? De legítima defensa. Muy bien, ¿quién más? Por el ejercicio de un derecho, oficio o cargo, en cumplimiento de la ley. ¿Quién más? Cometen delito. ¿Hay uno más? El artículo 12, ¿se acuerdan? Quien se haya amparado en un estado de necesidad. Entonces, ellos, nos dice el artículo 89, que ellos están exentos de responsabilidad. Acuerden que el artículo 11 comienza diciendo, ¿no?
están exentos de responsabilidad, dice, y decíamos, no nos dice de responsabilidad penal, o no nos dice nomás de responsabilidad civil, sino que nos dice, están exentos de responsabilidad, quiere decir que abarca las dos clases de responsabilidad. Entonces, ¿quiénes están exentos? Los únicos, si hemos dicho que de la comisión de todo hecho delictivo surgen dos acciones, entonces, ¿y quiénes quedarían entonces exentos, liberados de la responsabilidad civil? Quienes se hayan amparado por una causa de justificación. A ellos no les alcanza la responsabilidad civil. Solamente, dice ahí, excepto, dice el causante del estado de necesidad, que cuando hemos estudiado el artículo 12 dijimos, quien provoca intencionalmente esa situación. En ese caso, pues si es una situación provocada, entonces hay responsabilidad. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué más nos muestra el libro? Y seguimos en el libro, estamos en la página 335. Dice, ¿a quiénes corresponde la responsabilidad civil? Dice el artículo 35. Y nos vamos a ver el artículo 91. ¿A quiénes corresponde la responsabilidad? ¿A quiénes corresponde? ¿No se escucha, autora, o soy yo? No, perdón, es que mi hija me abrió la puerta y así que he tenido que apagar el micrófono. Ya. Listo. Entonces, artículo 91. Extensión. Siguiendo el orden de la página 335 del libro para que no se me pierda. 335 del libro dice, ¿a qué fines corresponde la responsabilidad civil? Y para eso nos remitimos al artículo 91. Extensión. Leamos, por favor. A ver, no, espérenme. Sí, está bien. Artículo 91, correcto. ¿Quién lo lee? Artículo 91, extensión. La responsabilidad civil comprende, número 1, la restitución de los bienes del ofendido que le serán entregados, aunque sea por un tercer poseedor. Numeral 2, la reparación del daño causado. Numeral 3, la indemnización de todo perjuicio causado a la víctima, a su familia o a un tercero, fijándose el monto prudencialmente por el juez. En defecto de plena prueba, en toda indemnización se comprenderá siempre los gastos ocasionados a la víctima para su curación, restablecimiento y reeducación. Todo eso comprende la responsabilidad civil. Todo eso comprende la responsabilidad civil, ¿ya? A eso se refiere la responsabilidad civil. Fíjense, todo lo que hace referencia al artículo 91 está refiriéndose a las consecuencias del delito. Luego, fíjense, ahí en el libro dice mancomunidad y transmisibilidad de las obligaciones. Para eso nos remitimos al artículo 92. Mancomunidad y transmisibilidad de las obligaciones. Dice también el artículo 92. Por favor, si alguien me puede dar lectura. ¿Alguien lo tiene? Artículo 92, mancomunidad y transmisibilidad de las obligaciones. La responsabilidad civil será responsable del delito. Esta obligación pasa a los herederos del responsable y el derecho de exigirla se transmite a los herederos de la víctima. Gracias. Fíjense, aquí hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Cuando se dice que de la comisión de un hecho delictivo surgen dos acciones, la penal y la civil, la penal no puede transmitirse. La penal no se transmite de ninguna manera. La acción penal o la responsabilidad penal es personalísima. No se la puedo transmitir a mis hijos, no se la puedo transmitir a mis padres, no se la puedo transmitir a mis hermanos, no se la puedo transmitir a mi cónyuge. No se puede. Yo delinco y penalmente yo respondo. Eso nos queda claro, ¿cierto?
En cambio, la responsabilidad civil sí se transmite. Primero, cuando nos habla de la mancomunidad, la responsabilidad civil será mancomunada entre todos los responsables del delito. 5 participaron del hecho delictivo, los 5 están obligados a la reparación del daño. ¿Listo? La segunda parte dice, esta obligación pasa a los herederos del responsable, quiere decir a los herederos del imputado. Y el derecho de exigirla se transmite a los herederos de la víctima. Quiere decir que la obligación de la reparación de los daños, el imputado la transmite a sus herederos. La civil la transmite. La penal hemos dicho que no la transmite. Si muere el imputado, la acción penal muere con él. Pero la acción civil no muere. La acción civil subsiste y se transmite a los herederos. Claro, siempre será en función a la forma como los herederos admiten esa herencia, ¿sí? Que ya eso ustedes lo saben, eso ya lo pasaron en familia, ¿no? Entonces, se transmite entonces a los herederos del imputado y también el derecho de exigir esa reparación también se transmite a los herederos de la víctima. Si la víctima muere, los herederos de esa víctima pueden exigir la reparación de esos daños. ¿Sí? Nos queda claro, ¿cierto? La penal no se transmite de ninguna manera. La civil sí se transmite a ambos lados, tanto a los herederos del imputado como a los herederos de la víctima. Y seguimos con la misma página. Y luego dice, en el libro, en la página 335, dice, bueno, exención de la responsabilidad, que ya lo leímos, los que se hallan exentos de la responsabilidad civil, ya lo leímos en el artículo 89. ¿Y qué más tenemos de la responsabilidad civil? Luego hablamos de la caja de reparaciones o la indemnización a los inocentes. Página 337 del libro, 337, artículo 95 del Código. Indemnización a los inocentes. ¿Alguien puede leer este artículo? A ver, yo le doy lectura. Léalo por favor, Richard. Artículo 95, indemnización a los inocentes. Toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuerte declarada inocente, tendrá derecho a la indemnización de todos los daños y perjuicios que hubiere sufrido con motivo de dicho juicio. La indemnización la hará el acusador o denunciante, o el juez si dolosamente o por ignorancia o negligencia hubiere cooperado a la injusticia del juicio. Si el juicio se hubiere seguido de oficio o por acusación fiscal o por intervención de cualquier otro funcionario público, la indemnización se hará por el juez fiscal y funcionarios que hubieran causado u ocasionado o cooperado en el juicio dolosa o culposamente. Muy bien. Fíjense, comienza la redacción diciendo toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fuere declarada inocente, tiene el derecho a la indemnización. Me imagino que eso en la vida real no sucede, ¿no, doctora? Lamentablemente. Fíjense, si nosotros interpretamos correctamente, dice toda persona que después de haber sido sometida a juicio criminal fue declarada inocente. Quiere decir que cualquier persona que después de los 6 meses de investigación, el Ministerio Público le presenta una acusación, lo lleva a juicio, se desarrolla ese juicio criminal. Al finalizar ese juicio, se dicta una sentencia absolutoria.
por no existir ninguna prueba en su contra, entonces quiere decir que todas esas personas merecen recibir esta indemnización. Porque si nosotros lo entendemos a letra así tal cual, como está, como lo escribe el legislador, dice que ha sido sometida a juicio criminal y fuere declarada inocente. Entonces nos da a entender de que este artículo 95 manda a que ese fiscal que presentó esa acusación y que provocó la apertura de ese juicio criminal, ese fiscal es responsable. Ese querellante, si presentó una acusación particular y provocó con su acusación particular la apertura de ese juicio criminal, pero que al final se declara o se dicta una sentencia absolutoria, es responsable de pagar esa indemnización. Ese tribunal, si llega a dictar una sentencia condenando a un inocente y después que lo ha sentenciado, se descubre que era inocente, ese tribunal es responsable de la indemnización por haber condenado a ese inocente. Ustedes se recuerdan ese caso muy mediático de Reinaldo, el muchacho que lo condenaron por feminicidio. Después de 3 años de haber estado en Palmasola cumpliendo una sentencia de 30 años. Sentencias. ¿Perdón? Después de 3 años de haber estado cumpliendo ya su sentencia, aparece el verdadero feminicida. A Reinaldo le hicieron un contrato de trabajo por 6 meses, lo quisieron por ahí consolar con algo y al final los medios dejaron de hacerle seguimiento y ya no se supo más si lo indemnizaron. Solo sé que le costó el cargo al fiscal, no sé qué pasó con el tribunal, porque si ahí le costó el cargo al fiscal, le tenía que haber costado también el cargo a todo el tribunal que participó, porque el tribunal fue quien dicta la sentencia, el fiscal acusa y pide una sentencia, pero quien impone la sentencia, quien hace la valoración de todos esos medios de prueba que se producen en el juicio, es el tribunal. Entonces, ese tribunal era también responsable porque fueron ellos los que hicieron una valoración equivocada. Si no me equivoco, creo que fue una foto que bajaron del Facebook y esa foto la reconoció el hijo, la hijita de la víctima, un niño de no sé cuántos años, pero pequeñito. Entonces, eso fue lo que le sirvió al Ministerio Público para acusar. Esa fue su prueba estrella. Y eso le sirvió al tribunal para dictarle la sentencia. Y luego se descubre, imagínense que no era. Aparece porque habían ciertos rasgos. Se deben recordar ustedes, un caso muy mediático, pues. Luego aparece que tenía ciertos rasgos faciales, el verdadero, con Reinaldo, pues en algunas cositas, en unos rasgos tenían que se parecían. Eso los llevó a la confusión y a condenar a un inocente. Bueno, la indemnización tiene que ser con trabajo o con dinero, doctora. Dinero. ¿Dinero? Lo que pasa es que le dieron trabajo, sí, dinero. Le dieron trabajo a Reinaldo, porque claro, él salió en los medios diciendo, nadie me quiere dar trabajo porque me han culpado de feminicidio, me han sacado en los medios, me mostraron, me destruyeron, civilmente me destruyeron, moralmente me destruyeron, ya nadie me quiere dar trabajo, no sé cómo voy a vivir, no sé cómo voy a mantener a mi familia. Entonces le hacen un contrato de trabajo por 6 meses. Pero no tenía que terminar ahí. Tenía que haberse hecho un proceso y repararle los daños, es decir, aunque es muy difícil cuantificar económicamente los daños morales, pero sí, digamos, en lo que se puede cuantificar, por ejemplo, si perdió su trabajo, ¿hace cuánto tiempo que está sin trabajo? ¿Cuánto le ha significado? ¿Cuántos sueldos sin recibir? Entonces, y hacer cuánto le significaba pues la manutención mensual de su familia. Entonces, ya le digo, el daño moral es muy difícil cuantificarlo, pero sí hay forma como poder llegar a un estimado para poderle reparar el daño y es económico. Tiene que ser a través de una indemnización económica. Claro, ese parámetro no lo dice acá el jugador, ¿no? No lo dice, pero cuando hablamos de reparación de los daños, cuando hemos analizado primero, fíjense, cuando hablamos de la responsabilidad civil,
cuando nos ha dicho ahí el código a qué se refiere, qué abarca, a dónde se extiende la reparación del daño, entonces nos da a entender, nos dice de que sí, es una cuantificación económica la que se tiene que hacer. Pero a Reinaldo no lo hicieron, como les digo, los medios dejaron de seguirlo y ahí terminó. Bien. Doctora. Sí, señor. Por favor. Ahí sucedieron varias cosas cuanto al caso de Reinaldo. Yo lo acompañé en su momento. Un capitán de policía lo pilló al verdadero asesino o al feminicida. Sí, y lo identificó. Ese es uno. Dos, el Estado, ya que el juez y el fiscal trabajan para el Estado legalmente tendría que encargarse, en mi opinión, de darle un sueldo de por vida, porque de verdad que le arruinaron la vida a ese pobre hombre. ¿Y quién le arruinó la vida? El Estado. Ya fue un tribunal, fue el juez, fue el fiscal, fue la policía. Eso todo pertenece al Estado. Entonces, ellos actúan en representación del Estado, pero el Estado no tiene por qué cargar con los errores. Se supone que cuando se designa a un juez, a un fiscal, son profesionales probos, con capacidad, aunque sabemos que el ser humano es falible, comete errores, pero ante esa clase de errores, el Estado no puede hacerse cargo. Cuando usted dice el Estado, quiere decir que el Estado somos nosotros, toda la sociedad, porque ¿de dónde sale el dinero del Estado? Por último, entonces, ahí hay que identificar quiénes tuvieron que ver en esa sentencia, quién acusó, quién dictó una sentencia. No nos olvidemos que el fiscal para acusar necesita pruebas suficientes. ¿Cuáles fueron sus pruebas suficientes? El tribunal, para dictar una sentencia, tiene que haber una convicción como resultado de ese juicio. ¿En base a qué tuvo esa convicción? ¿Cuáles fueron las pruebas que lo convencieron de la responsabilidad? Entonces, ahí está. Directamente el proceso para la reparación del daño tenía que ser contra los jueces, contra el fiscal, contra el querellante, si ves que hubo una acusación particular, contra ese particular que se querelló, que presentó una acusación, todos ellos eran los responsables de pagar una indemnización por todos los daños que le causaron a Reinaldo. Chico el joven jamás iba a poder enjuiciar o condenar o hacer condenar a un juez difícil o a un fiscal. Entonces, como ese juez y ese fiscal, cuestión de criterio, punto de vista mío, ese juez y ese fiscal trabajan para el gobierno. Sí, porque es el gobierno el que los indica a través de concursos, a través de lo que sea, por muñeco, por política, no importa, ellos están ahí. Entonces, ellos determinan la pena en el caso como lo hicieron y lo mandaron a Palmasol al pobre hombre. Y él era inocente. Entonces, ¿quién le va a subsanar los problemas que le provocaron o que le trajeron? Lo que pasa es que a él le hizo falta un abogado, alguien que se brinde. Él no tenía los recursos. Entonces, no es imposible. Claro que se puede. Si el fiscal fue destituido, ahí el fiscal y los jueces tienen una responsabilidad penal y civil. Sí, pero y si llegó a ser destituido el fiscal, entonces ahí había que haber, claro, él necesitaba de un abogado que lo respalde para poder iniciar esas acciones contra todos ellos, y de verdad que hubiera sido un excelente precedente. Fue tan mediático, doctora, que de verdad que debió sentarse precedente con relación a eso. Yo no le estoy contestando a ustedes de ninguna manera. Estoy indignado con lo que ese fiscal y ese juez cometieron. Ahora, que un abogado, un buen abogado, el mejor abogado de Bolivia, o un grupo de abogados, podían, yo creo que es un saludo a la bandera. Sí, no iban a lograr, porque aquí entre nosotros, sancionar o penalizar o qué sé yo, condenar a un juez es casi imposible. Eso es inédito
Eso hay que escribir en el libro Los Guinness. Yo nunca he visto un juez en la cárcel. ¿Cómo no he visto? Claro que sí, claro que sí. ¿Un juez en la cárcel? Claro que sí. Bueno, entonces... No se olvide que, a ver, no se olvide, sin entrarnos un poquito a la política, no se olvide que el gobierno de turno utiliza a las autoridades. Los pone ahí a dedo, como usted quiera, sin ningún currículum, sin ningún antecedente que respalde su idoneidad, su capacidad. Los pone ahí, los utiliza, y cuando ellos se sienten que están muy poderosos ahí haciendo lo que quieren, su partido le da la espalda y terminan presos. Y los desconoce. Entonces, sí, claro que sí. Yo conozco muchos jueces que han terminado en la cárcel y que ya están fuera del palacio precisamente por actos de corrupción. Se puede, no es imposible. Solamente que ahí a Reinaldo lo que le faltó fue el apoyo. Le faltó un buen abogado, le faltó. En su momento. Sí, le faltó eso, porque él saliendo de la cárcel, destruido emocionalmente, moralmente, bueno, ahí la verdad que imagínese sí apoyo. Que para estar en la cárcel hay que pagar más que un alquiler acá afuera. Sí, eso es cierto. Listo, bien. Señores, quedaremos ahí, seguimos mañana, ya estamos terminando nuestro libro. Creo que se nos termina el módulo la otra semana. Sí, ¿no? Sí, doctora. Sí, bueno, estamos bien entonces en nuestro avance. Voy a tomar asistencia. Ya, algo que les quería decir. Hubo una pregunta en el examen, hablando del examen, hubo una pregunta en el examen que honestamente hasta a mí me sorprendió. ¿Por qué no estaba en mi cuestionario esa pregunta? Cuando les pregunté sobre las características de la ley penal, me han hecho ir al cuestionario y le he buscado de arriba abajo. No podía creer que no esté en el cuestionario. Bueno, no estaba en el cuestionario, pero sí lo habíamos avanzado. Lo que pasa es que yo agarré el libro y del libro me puse directamente a subir las preguntas y yo mi libro lo tengo todo rayado. Entonces no había cómo se me ha podido ir esa pregunta en el cuestionario. De todas maneras, esa pregunta, eso lo avanzamos, lo explicamos, ¿cierto? Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, para que no les quede duda, vayan a decir que por ahí les engañé y les puse una pregunta que no estaba. ¿Están conformes? Sí. Muy bien. No. ¿Quién no está conforme y por qué no está conforme? Porque el trato era las preguntas, sino que la condición era que estudiamos el cuestionario. ¿Qué pasa con las clases? ¿No atienden en clase? ¿O no están viniendo a clase? No, se está asistiendo, si nos hemos concentrado más en el cuestionario, porque nos digo no, que... pues, pero el cuestionario usted lo hace cuando está fuera de clase. ¿Qué pasa con las clases? ¿Qué pasa con todo lo que explicamos y avanzamos en las clases? Para que no se quejen, esa pregunta se las voy a devolver en el examen final. Les voy a poner una pregunta adicional. Les voy a hacer 21 preguntas. ¿Ya? Con más tiempito, doctora. Mejor menos, doctora. Por habladores, mi tiempo no se mueve. Mi tiempo no se mueve. ¿Saben en cuántos minutos resolví yo el examen? Tiene 20 preguntas nomás, doctora. En 5 minutos. 5 minutos y 23 segundos lo resolví todo el examen. Y se supone, ustedes no me van a decir, bueno, que porque yo soy la docente, se supone que lo que yo hablo y todo lo que yo sé se lo transmito a ustedes. Y además que esto no es novedad para ustedes. Ya dijimos al comienzo, aquí ustedes no han venido a aprender nada, ustedes han venido a recordar lo que ya ustedes saben. Porque si llegaron hasta aquí es porque han usado las materias aprobadas. Entonces, aquí no estamos descubriendo la pólvora, yo no les estoy enseñando nada nuevo. Entonces, que yo lo haya podido resolver en 5 minutos, en 5 minutos y medio casi, cualquiera de ustedes ha podido hacer lo mismo. Si estudió, si resolvió su cuestionario conscientemente y si estudió conscientemente, no necesitaba más tiempo. Así que del tiempo no se quejen, que el examen final tiene la misma modalidad. Solamente que para que no se sientan estafados por mí con esa pregunta,
a pesar de que la expliqué en la clase. Ahora, una cosa es que ustedes me digan, usted puso una pregunta que no la ha mencionado, no nos la ha explicado. Ya, eso sí tienen toda la razón. Aunque no tengan la razón, está bien, para que no vayan a quedar hablando mal para mí, les voy a devolver esa pregunta en el examen final. Les voy a dar la opción a que recuperen esos 2 puntos los que no pudieron sacárselo, que son 2 puntos. Les voy a dar una pregunta adicional más para que ahí se lo puedan recuperar ese punto. ¿Listo? ¿Cómo esa misma pregunta no la va a dar? No, pues. Le voy a dar 21 preguntas. Ya pues, Sewane. 21 preguntas con 21 preguntas. Ya no le pregunto lo mismo, como me decía que le pregunte pues lo mismo. Ya no pregunto lo mismo en el examen final. Este examen parcial fue de la pregunta 1 a la 70. El examen final es de la pregunta 71 a la 134. Que no, a ver, para que no me vayan a decir, ese artículo no estaba en el cuestionario. No quiere decir que los artículos, por ejemplo, les voy a preguntar los mismos. No, señor. El artículo le puedo poner de la parte especial, le puedo poner cualquier artículo, porque cuando yo estoy armando el examen no me voy al cuestionario, me voy al código. Pero es la parte más fácil, es la parte más sencilla, la parte especial. Así que ya van a ver 1 o 2 clases como máximo y ya terminamos la parte especial. Además que estoy viendo cómo va nuestro avance, vamos muy bien, vamos a terminar antes de lo previsto y van a tener tiempo todavía de estudiar. Entonces terminamos todo el avance. Si ustedes quieren, podemos utilizar una clase para repasar alguna cosita que de repente les haya quedado duda y de ahí, si es que nos quedan clases pendientes, ya ustedes se las pueden tomar para que estudien y nos encontramos ya el día del examen. Qué bien, doctora, tengo un par de duditas. Doctora, por favor, ¿qué fecha va a ser el examen, doctora? Perdone. El último día, creo que acabamos el 7. El 6. El jueves 6 es el examen. Pero el 7 acabamos, ¿no? ¿Sí? Perdón, Gaby, no le escuché. Dijo que el jueves 6 iba a ser el examen. El 6 es el examen. El jueves 6, ya el jueves 6, entonces ahí está. Jueves 6 es el examen. ¿Qué es la otra semana? Sí. Sí, ya está próximo. Ya está muy cerca. Rápido se pasó el módulo. Bueno, ahí está entonces. Para que sigan trabajando con su cuestionario y se vayan preparando, ¿no? No apunten nada más, ya les dije, no apunten nada más al examen conmigo, apunten allá, que sea una materia más vencida para que ya ustedes la tengan lista para su defensa externa. Porque si ustedes están ahorita apuntando en estudiar solo para mi examen y de ahí volver a estudiar para allá, entonces se van a amontonar. Estudien como para allá. Y allá no van a poder decir, no estaba en el cuestionario que nos dio la docente, ¿no? No van a poder decir. Ahí tienen que acordarse de todo, interpretarlo todo. Listo. Les voy a tomar lista, por favor. Denme un segundo, pueden ir abandonando la sala conforme los voy llamando y nos encontramos mañana. Aguayo. Presente, doctora. Ajaya. Presente, doctora. Algarañaz. Presente, doctora. Aquino. No, Aquino ya no está. Arandia. Presente, doctora. Arias. Ana Paola no está. Presente, doctora. Presente, doctora. Caldera. Presente, doctora. Céspedes. Presente, doctora. Presente, doctora. Dara. Presente, doctora. Varel. Presente, doctora. Franco. Presente, doctora. Fuentes. Firme, doctora, firme. Gavincha. Doctora. Herrera. Presente. Justiniano. Presente, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana. Justiniano Carlos. Presente, doctora. Hasta mañana. Muchas gracias. Laura. Presente. Martínez. Presente, doctora. Elgar. Presente, doctora. Mendoza. Orellana, hasta mañana. Orellana.